Bueno, destaquemos que el profesor Luis Laferrière es profesor y ha sido profesor de las carreras de Ciencias Económicas y de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Entre Ríos. A partir de allí, digo, en todo caso, sus fundamentos relacionados con lo que es su opinión, ¿no? Luis, decíamos en el momento de la presentación que tenemos una duda. Si en realidad la crisis económica no es una crisis política, ¿cuál es su punto de vista con respecto a este tema? Sí, yo lo que noto es que dentro de lo que es una situación casi periódica permanente de la Argentina, que uno puede señalar desde los años 50 del siglo pasado hasta hoy, ha habido crisis que tienen origen en el sector externo, es decir, una falta de dólares que de pronto genera la devaluación y eso desata la inflación, procesos recesivos y problemas sociales muy graves. Esto es una constante que tenía que ver con la forma en que funcionaba la economía argentina, economía dependiente, pero que ha pasado por distintos modelos económicos. Sin embargo, la diferencia es que en modelo económico anterior, lo que se llamaba la industrialización por sustitución de importaciones, vigente en Argentina hasta mediados de los años 70, esas crisis se resolvían a través de recesiones que permitían recuperar ciertas herramientas y ciertos elementos favorables para volver a crecer y para estar después un poco mejor. Lo que tiene la característica de las crisis en lo que va de este siglo, en otro modelo económico, es que estas crisis son periódicas, pero que generan daños muy graves y que producen efectos negativos que no se vuelven a recuperar aún después de pasada la crisis. Es decir, que cada vez estamos en una situación más grave. Esto a lo largo de este siglo se puede verificar, porque nosotros hemos visto cómo aumentan los factores que hacen para mí, personalmente, la esencia de la economía, que es cómo la actividad económica genera las bases necesarias para que la gente viva mejor. Ese es mi punto de vista, ¿no? Si una economía anda bien, porque la actividad económica es la que realizamos socialmente para generar bienes y servicios para que la gente viva dignamente, ¿no? Entonces, yo primero veo, si se está bien la economía, vamos a ver cómo vive la gente. Y obviamente en Argentina estamos viviendo cada vez peor. Cada vez tenemos índices de pobreza e indigencia mayores, a punto, bueno, que hemos llegado hasta la mitad de la población argentina viviendo por debajo de la línea de pobreza. Los menores, inclusive, el porcentaje de menores alcanza casi a 2/3 del total, que una gran mayoría tiene problemas de alimentarse. Tiene déficit alimenticio en los primeros 2 años de vida, tiene daños cerebrales que son irreversibles en el resto de su vida. Entonces, esto es lo preocupante. Esto es el tema que tiene que ser el punto de partida de todos los análisis. Si estamos bien, no porque puede aumentar o bajar el PBI, no porque puede haber mayor o menor exportación, sino vamos a ver cómo vive la gente. El tema es que en las crisis como estamos viviendo, se mezclan factores económicos y políticos, y tiene que ver con las particularidades en cómo se ha reestructurado la sociedad argentina y la economía argentina en particular, desde que se inicia el despliegue de este nuevo modelo del año 2003 hasta hoy. Bien, Luis, lo interrumpo un minuto. Sí. Le digo, quiere decir en todo caso que hay una ausencia de políticas estratégicas por parte no solamente del Estado, sino de una sucesión de gobiernos que estén planteando un desarrollo con inclusión para la Argentina, ¿no? Hay una ausencia desde el punto de vista de las propuestas, de las propuestas y de la planificación, digo, como para que eso finalmente se pueda concretar. Sí, yo iría un poquito más allá de eso inclusive, porque caracterizo a este nuevo modelo económico-social que se despliega a partir de superar la crisis del 2001-2002, a partir del 2003 en adelante. Yo le llamo neocolonial en el sentido de que las políticas y las grandes estrategias en la Argentina no la definen los argentinos. La definen las grandes corporaciones, la define el capital financiero internacional, que son los que han ido moldeando esta nueva estructura, por supuesto, en beneficio exclusivo de sus intereses económicos, ¿no? Entonces, los intereses económicos lo que van definiendo es la estructura económica. ¿Esta estructura económica en qué se basa? Fundamentalmente en lo que yo llamo sectores extractivistas, que tienen que ver con la extracción de recursos, extractivismo depredador, porque son la forma de extraer que no se recupera nunca más y que además genera mucha contaminación, pero que son los pocos sectores competitivos, entre comillas, a nivel internacional,
y otros sectores que todavía sobreviven, pero que están todos concentrados. Cada vez hay mayor concentración económica, cada vez hay menos actores concretos que están comandando los principales sectores económicos y las principales ramas de la economía. ¿Y qué genera esto? Genera, por supuesto, una concentración de la riqueza, y eso tiene como contrapartida una estructura social cada vez más desigual. Esto como, digamos, como marco general. Ahora, ¿por qué se generan las crisis periódicas? Porque la mayor parte de la riqueza generada en la Argentina, en este modelo, se concentra en muy pocos actores, fundamentalmente o mayoritariamente extranjeros, aunque los grandes grupos económicos nacionales tienen un comportamiento similar, y es que son los que más ganan en la Argentina, pero ganan en pesos. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? Que todos estos sectores tienen como objetivo final llevarse esos pesos afuera, es decir, tienen que trasladarlo en dólares, no pueden llevar en pesos. De manera de que esta dinámica lleva a que haya una demanda de dólares que es absolutamente imposible de abastecer, y no lo podría hacer ningún país del mundo, bueno, salvo Estados Unidos, que emite su propia moneda, ¿no es cierto?, a todo el mundo, porque ¿cómo es la forma de obtener de dólares genuinos para una economía, para cualquier país? A través de las exportaciones. Y se supone que los dólares que obtenemos con las exportaciones alcanzan para cubrir, o deben alcanzar para cubrir, nuestras importaciones, es decir, lo que no podemos producir o producimos en cantidades menores, ¿no?, a nuestras necesidades. Bueno, nosotros tenemos lo que se llama la balanza comercial, exportaciones que superan a las importaciones por muchos montos. Desde el principio del siglo, este modelo ha demostrado un superávit muy fuerte. Inclusive si nosotros tomamos los últimos 4 años de la Argentina, las exportaciones han superado las importaciones en más de 50.000 millones de dólares. Es decir, la Argentina está generando divisas en su comercio exterior por más de 50.000 millones de dólares. Pero resulta que no tenemos dólares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, porque los dólares además acá deben servir para abastecer esa demanda insaciable de estos sectores que concentran la riqueza, que ganan en pesos, pero que después lo tienen que llevar, se lo quieren llevar, y se lo llevan en dólares. Entonces no hay dólares que alcancen. Entonces cuando llega el momento de mostrar cómo queda el balance, ¿no es cierto?, de los dólares, hay momentos donde esa salida es muy grande y se puede, en todo caso, atemperar con deuda. Pero, de todas maneras, eso es una situación o una solución intermedia que después se agrava, porque después esa deuda genera más intereses y genera la necesidad de salida. Bien. Entonces, el problema de la Argentina, entre otros, ¿no es cierto?, es que los dólares no son suficientes para abastecer la voracidad de los sectores que nos están saqueando. El problema que tiene Argentina es que ha sido saqueada, que está siendo saqueada, y eso tiene efectos sociales. Esto es la base económica, pero que tiene a su vez la particularidad que las políticas públicas han ido consolidando este modelo. Es decir, llamémosle así, si queremos, la democracia se ha puesto al servicio de esta dinámica, y más allá de quién gobierne, en lo esencial se mantienen las mismas políticas, es decir, garantizar que los sectores que más concentran esa riqueza, los sectores financieros, por ejemplo, concentran una masa fabulosa de recursos, nada más que a través del Banco Central, los bancos comerciales, a través de lo que han invertido en el IC, hoy llegan a cifras que superan los 12 billones de pesos, con tasas de interés anual que superan los 120%. Es decir, ponen la plata de interés, generalmente la puede pagar el Banco Central, se cruzan de brazos y a fin de año multiplican ese dinero y después, claro, se los quieren llevar afuera. Las grandes corporaciones lo mismo. Invierten 10, sacan 100 y esa ganancia se la quieren llevar afuera. Entonces no hay dólares que alcancen. Y cuando los dólares no alcanzan, ¿qué sucede en la economía argentina? Aumenta su precio. Y si aumenta su precio, y esta es una dinámica que viene del siglo pasado, se produce la devaluación y la devaluación genera inflación. Y la inflación es una herramienta que sirve para concentrar recursos todavía más en los sectores que manejan los mercados. Entonces, esto es el problema. El problema es que es la consecuencia social, porque la inflación no es que se evapora la riqueza, sino que se traslada de un bolsillo a otro. Es decir, hay muchos que ganan mucho, pero hay muchos más que pierden y que son los que están sustentando este proceso. Esto tenemos que ver después en la dinámica, es decir, cómo sigue, porque cada vez esto no sigue igual, sino que vamos entrando cada vez en situaciones más dramáticas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista social. Bien,
Le quiere hacer una pregunta a mi compañera Patricia Grau. Yo lo estoy escuchando y usted habla de la época del colonialismo y pareciera ser que la frase "nos cuesta un Perú" está tan vigente como en aquel momento y solo que en aquel momento era para la corona y ahora es para los intereses de unos pocos, ¿no? Como usted está planteando. ¿Qué pasa con los bancos? ¿Qué pasa con las financieras? ¿Cómo impacta, por supuesto, en la clase media? ¿A dónde llegamos? Claro, porque hay que ver, yo digo con mucha claridad, ¿no? Nosotros ya sabemos que se ha cedido el manejo de los resortes básicos de la economía a un organismo que es representante de los sectores usureros, bueno, más rapaces del mundo, que es el Fondo Monetario. Es decir, el Fondo Monetario define las políticas en Argentina. Acá los partidos políticos ya no discuten plataforma, no discuten qué proyecto de país, porque eso ya está definido, eso no lo discuten. En todo caso, lo que están preocupados es a ver cómo pueden garantizar la gobernabilidad sin sacar los pies del plato. Entonces, acá, por ejemplo, esta usura gigantesca que significa tener que pagar, por ejemplo, los intereses de una deuda fraudulenta que nunca debimos, está investigada por la justicia, ¿no? Es fraudulenta, inexistente, que nunca debimos, pero que la pagamos más de 10 veces y cada vez debemos más. Y seguimos pagando intereses y seguimos pagando. Bueno, eso es un elemento, ¿no es cierto?, de esta dependencia neocolonial, pero también el hecho de que las grandes corporaciones obtienen los recursos a costa de la destrucción del territorio, a costa de la contaminación, a costa de afectar las poblaciones. ¿Y todo esto para qué? ¿Para que la gente viva mejor? No, estamos peor. Es decir, que en lugar de hacer esfuerzo para construir algo diferente y mejor, estamos haciendo esfuerzos para destruir nuestro presente y nuestro futuro. Bien, Luis, muchísimas gracias por atendernos. Ha sido realmente un aporte muy interesante, un punto de vista muy concreto respecto de lo que significa la crisis político-económica que afecta a la Argentina. Que tenga muy buenas noches y le prometo en todo caso que en otra oportunidad lo volvemos a convocar. Gracias Héctor, mucho gusto. Bueno, muy bien.